Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de EICA, Revista Digital, hablando de temas de filosofía, psicoanálisis y educación. El día de hoy tenemos el enlace con el maestro Carlos Domínguez Rocha. Ya lo tuvimos en un enlace anterior. El día de hoy vamos a hablar de un tema que él domina mucho, que es la posverdad. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, gracias por eso de él domina mucho. Solamente lo trabajo y lo conozco, pero no sé si lo domino. Creo yo que más bien la posverdad me domina a mí, pero adentrémonos en... Muy bien, maestro Carlos. Interesante este tema de la posverdad en la actualidad, porque se dicen muchas cosas, pero pues, ¿cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad después de la verdad? Y esa sería mi primera pregunta, mi primer cuestionamiento. ¿Qué es la posverdad? Eh, lo planteas interesante desde esto de si hay un después de la verdad o cuál sería la verdad. Ya actualmente y haciendo como que las reflexiones y análisis no solo filosóficas, sino en todos los ámbitos del saber, principalmente de las disciplinas o ciencias llamadas ciencias humanas, pues no hay verdad. La verdad ya termina por no existir. La verdad en sí misma ya es una utopía, ya no es más que un criterio de cierta validez comunal o de cierta verificación en conjunto con varias personas, varios criterios, varias subjetividades y argumentaciones que solamente postulan una aproximación de certeza y se vislumbra como una verdad que es sí más relativa que pues las mismas nociones abstractas de el tiempo, de la libertad y esas cosas. Sí que son bastante complejas de explicar y conforme pasa el tiempo y crecen los saberes, lejos de ser más próximas a tener un conocimiento más claro, se ve el conocimiento cada vez más complejo y las explicaciones de las mismas cada vez más complejas. Entonces, tratar de definir qué es la posverdad es pues una realidad que se empezó a acuñar desde los discursos sociopolíticos. Es un proceso, una realidad ah, conveniente para el discursante y para el escuchante del discurso. La posverdad podemos entenderla no como una mentira, no como un engaño, sino como lo que en el contenido del discurso me conviene creer. Es como una dialéctica de la conveniencia. Te conviene decir lo que estás diciendo y a mí algo de lo que estás diciendo me conviene creerlo porque si lo creo, entonces me doy a la tarea de que lo que yo haga sea próximo a que tú también me lo creas. Sí, es una corresponsabilidad engañosa, es una, más que un engaño directivo o en un unívoco, es un engaño bidireccional, ¿sí? Yo te la creo para que cuando me toque a mí decir algo, hacer algo, tú me la creas. Es como anticipar un subsecuente engaño. No es Em, mentir, no es del todo 100% engañar. Es sí, alimentar una dialéctica que conviene que se vea, que se visualice como verdad, aunque ambos sepamos que no es verdad. y ¿Mm? por ahí, Carlos, por ahí va mi siguiente duda en cuanto a la posverdad. Se ha denominado posverdad como sinónimo de mentira o de falsedad. Se ha denominado en la actualidad eso. Si no hay verdad, entonces solamente existe la mentira, la ilusión, el engaño. En palabras de Nietzsche, no existe los hechos, solo las interpretaciones. Entonces, toda postura sobre lo verdadero, sobre la verdad, sobre los criterios de verdad, son hermenéutica nada más del hecho, una interpretación ya cada vez más masificada. Al ser más bien masificada, es lo que se podría entender como un criterio de verdad. A medida de que sea comunal, a medida de que todos estemos de acuerdo, será cierta.
¿sí? Pero solo en eso. Entonces, lo que te decía, no es un engaño, porque el engaño tiene como una directriz de el que controla el discurso, el hecho, la interpretación del hecho y la dirige a que se la crea el otro, a que el otro la acepte, ¿sí? Pero en este fenómeno de posverdad, yo sé que lo que te estoy diciendo es falaz, ¿sí? Es ficticio, es virtual, que está y no está. Y tú, yo sé que te estoy diciendo una virtual mentira, ¿sí? Porque se vive, se ve, ¿sí? Se percibe entre la gente y la gente así la recibe como una máscara de verdad, pero es una máscara de verdad que me conviene, que me es funcional creerla. Te digo, se acuñó la noción de posverdad desde el análisis de los discursos políticos. Todas las campañas políticas para promoverse, partidos políticos, candidatos a algún puesto público, enunciaban acciones, planes de acción, beneficios, y a pesar de que las personas que acudían o los militantes de los partidos políticos sabían que nada más era una transición, ponían a unos y hacíamos creer y contagiábamos a la gente del ánimo y el ímpetu por la ideología de la campaña, por las propuestas, pero solamente para poner a uno a que dirigiera por un periodo las maniobras de los recursos y administración política, ¿sí? Para que después le tocara a otro y después a otro. Los mismos militantes estaban en esa tesitura. Entonces, ellos hacían esa labor engañosa como una coreografía, ¿sí? Una coreografía teatral del ejercicio público de la política. Era una coreografía teatral que sabían que era ficticio, ¿sí? Era una escenografía plantada como alguien que trataba de gobernar al pueblo, de administrar los recursos del pueblo y de apoyar al pueblo, ¿sí? Esa faramaya se sabía que era mentira, pero lo poquito, mucho de acercamiento, de beneficio, la despensa, los 200 pesos, el lunch o lo que se le diera a la gente, y dice, ok, me estás comprando esta hora, 2 horas que estoy aquí contigo, te aplaudo para que sientas que te creo y para que veas que te apoyo, para que creas que te apoyo. Oye, Eres Carlos, ojete, sí. me llama mucho la atención, por ejemplo, esta parte del acuerdo social. Me viene mucho a la mente el libro de Leviatán de Thomas Hobbes, donde comienza todo esto del acuerdo social para llegar a diferentes situaciones, ¿no? El que no me mate a alguien, el que no me robe, el que alguien administre los bienes que recauda el Estado. Y con respecto a eso, creo que la posverdad, iba a ser otra pregunta, creo que la posverdad es un cambio de visión, un cambio de paradigma dentro de la sociedad actual. Sí, total. Bueno, no es actual, te digo, ya es bastante añejo, pero en sí el concepto se empezó a analizar, a expandir, a profundizar, a ponerlo en ejemplos sociopolíticos desde finales del siglo pasado, es decir, 98, 99, empezó a salir y ya se empezó a popularizar hace apenas 4 o 5 años, pero el concepto ya tiene más de 20 años, el concepto como tal. Sí, nació a finales del siglo pasado, a finales del milenio pasado. Posterior Entonces a ya los con estructuralistas. sí, 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 te digo, tiene que ser a 22 años más o menos aproximadamente que se acuñó ya de manera esta discursiva el concepto. Entonces, pero en sí el análisis nada más se le dio un concepto a una realidad que ya estaba en la sociedad, en la civilización, en la cultura, sobre todo en los regímenes políticos. ¿Sí? Pero mira, ¿a qué nos vamos con esto? La visión, pongámonos en asuntos políticos desde su génesis del concepto. La visión, este,
de la visión partidista del neocapitalismo, de la postura neoconstructivista, industrializada de los 90, ¿sí? Esta visión de progreso, de bienestar, de que ya se estaba tocando el fin del milenio, el inicio del siglo XXI, con tecnología, con avances científicos, con mucha cercanía hacia todos los beneficios que dependían o que antes eran nada más de un alto recurso. ¿Sí? Hoy por hoy lo vemos, es mucho más fácil tener un Ferrari que en cualquier otra época del milenio pasado. ¿Sí? Tener un yate, hacer un viaje por todo el mundo, hoy es muy fácil. ¿Sí? Esta realidad neocapitalista que no necesariamente obtienes lo que con esfuerzos, productividad capital, te da, sino que ya puedes con los créditos, con la facilidad, es decir, ese engaño económico, sociocultural, te posibilita que hoy puedas tener un supuesto estatus de otra clase política, de otra clase social, de otra clase económica, aunque no la tengas. Es una ficción en toda la extensión de la palabra, ¿sí? ¿Ilusión? Hoy se puede, ficción, es ¿Ficción? una ficción en toda la extensión de la palabra, Muy bien. ¿sí? Desde aquel entonces se le empezó a presentar a la cultura nacional, pongámonos ahorita centrados en México, de que los avances técnicos, tecnológicos iban a estar al servicio de toda la población. Entonces se empezó a trabajar como si México estuviera a la vanguardia o empezara a trabajar por estar a la vanguardia a nivel mundial. Y con estos alcances a la tecnología, el hecho de que una persona con un salario mínimo pueda tener un teléfono inteligente, le hace creer que está a la vanguardia, que tiene ese estatus que regularmente con el puro alcance de la cartera no tendría. ¿Sí? Entonces, cuando se destapa la realidad, entra en angustia. La respuesta es angustiosa porque no soy lo que quiero ser. Pero a medida de que el otro me la cree por el estatus que yo proyecto, me da un aliciente. Es decir, vivo con cimentación de engaño tras engaño, de la cual desvincular toda esta edificación que está construyendo la posverdad es quitar muchos periodos de engaño para llegar a la mentira, ¿sí? Entonces, por eso la posverdad no es un engaño, no es una mentira, porque la mentira, el engaño están cimentados en los procesos socioeconómicos, sociopolíticos, culturales, civilizatorios, evolutivos incluso del ámbito laboral actual desde hace muchos años, ¿sí? Oye, entonces Sí, estamos en una posverdad, o estamos en un concepto nuevo generacional que trata de decirnos un todo vale o tú puedes ser lo que quieras ser o haz lo que quieras. sí, totalmente, ¿sí? En un positivismo utópico, absurdo, fantasioso. ¿Mm? Hoy por hoy, te digo, antes era nada más en el discurso político. Hoy por hoy se vive en cada subjetividad, ya no solo en la discursividad política, con la generación de avatars, perfiles, muros en redes sociales, ¿sí? Todo lo que aparece en tus cuentas de redes sociales, estás engañando el criterio, la vista. Hoy por hoy es más fácil ser más inteligente, más atractivo, más atractiva, tener una complexión ideal para ti y para el otro. Y que el otro te la crea, te da una ganancia a ti, una utopía engañosa de que te estás acercando a eso que quieres ser, pero solo te acercas desde la pantalla, ¿sí? Es decir, hay una posverdad del sí mismo. Ya la posverdad no solo es discursiva, ¿Es en sino ya apariencia? ¿Es en apariencia, en imagen, en significación? es que es más que la apariencia, es más una tendencia delirante a creerme que soy lo que estoy proyectando meramente desde una dimensión virtual.
Por eso toco este tema que la posverdad es una verdad virtual, porque metafóricamente funciona como verdad, aunque en un plano de realidad, de coexistencia cotidiana, de funcionalidad, no lo sea. Funcionalmente, desde el plano virtual, se vive como verdad. Si yo te la voy a creer a ti, que publicas puras cosas intelectuales, para que tú me la creas a mí, que publico puras cosas de deportistas. Aunque yo lo único que tenga de deportista sean los tenis y unos pants, y aunque tú lo único que tengas de intelectual sean unos libros todos llenos de polvo en un anaquel. ¿Mm? Entonces, esa es la conveniencia de la verdad. A eso se está llegando, ¿sí? A ese, te digo, ya no es la mentira de que no eres, ¿sí? Porque eso ya se quedó muy atrás. Ujú. Ya no me importa si eres o no eres lo que dices que eres. Lo importante es que tú me creas lo que yo trato de mostrar que eres. Y si el costo para que tú me creas lo que yo digo que soy es yo creerte lo que tú dices que eres, pues nos estamos en esta bidireccionalidad engañando voluntariamente y eso se vive y nos funciona los dos como verdad. ¿Sí? Nos conviene que nos funcione como verdad, pero en este ámbito virtual. Y no lo digo solamente por el Internet, ¿sí? O sea, esta dimensión de verdad, de virtual, perdón, la dimensión de virtual tiene varias connotaciones. Sí, un lenguaje computacional, sí, el lenguaje binario de las computadoras, esa es una definición de lo virtual, un proceso computacional que se centra en on-off, en esta no está, en lo binario de prendido, apagado. Ese es el nacimiento del lenguaje virtual computacional. Otro aspecto virtual es que por los hechos, por las condiciones, por los pronósticos, es algo que va a pasar aunque todavía no pase, ¿sí? Es algo fantasmático, pero en un lenguaje más sociocomercial, industrializado, laboral, positivista, desde un positivismo científico. Esta definición la vemos, por ejemplo, en los virtuales ganadores de unas elecciones, por el conteo rápido, por ejemplo. Virtualmente, mientras Carlos Domínguez siga vivo, en un año va a ser doctor en educación, virtualmente. Ajá. Es algo que por el flujo natural de la realidad, a cómo se pinta la realidad, va a ser, ¿sí? Pero no es. Entonces la palabra Y virtual aquí no es virtual como de virtuoso, por logros, por méritos. es, bueno, la definición esta que te doy por mérito, por el flujo de la realidad, tiene que ver con esta definición de virtuoso, de esa etimología. Y hay otra, un poco más abstracta, de que es algo que aparece funcional, que está posibilitando una realidad alterna a, ¿sí? Que es la evolución desde el lenguaje computacional e integra este otro aspecto de posibilidad. ¿Sí? Integra ya los dos, el lenguaje computacional y este otro aspecto de potencializar y realizar lo que la realidad va construyendo, pero que todavía no es. ¿Sí? Entonces, virtualmente se va a llegar a habitar la Luna, Marte. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Virtualmente, la especie va a poder encontrar vida en otro planeta, una vida semejante a la humana. ¿Mm? Virtualmente, hoy se tiene la vacuna para el COVID. ¿Sí? Es una posibilidad de realización que entonces, bajo esta definición de lo virtual, es que la posverdad se ve como que vamos a llegar a que sea verdad esto que hoy a todas luces es un engaño. Y ese es el proceso delirante que te digo que es la cuestión psíquica
en las personas que están adentradas en esta realidad llena y saturada de representaciones fantasmáticas y que se apropian como si fueran ciertas. Entonces, el narcisismo, aquí vamos a meternos a cuestiones un poco más clínicas, el narcisismo, una subjetividad que ve cada vez más cerca el equipararse al gran otro en términos lacanianos, ve como un estatus de poder sobre el otro enorme. Entonces, el otro, de manera subjetiva, de manera narcisista, es menos que yo, ¿sí? Y nada más para seguir alimentando ese engaño de que yo soy más y sobre todo porque estoy logrando ser lo que el yo ideal había proyectado que sería. Entonces, esa idealización, ese narcisismo totalmente fuera de control, se ve en peligro cuando se muestra la verdad. Por eso me enmascaro con la posverdad, ¿sí? Me tocó escuchar hace algún tiempo en un transporte público a dos jóvenes adolescentes, no sé, 16, 17 años, que iban comentando, ¿viste lo que fulana publicó ayer? Dices, ay, sí, no manches, como si no la conociéramos, que se la crea quien no la conozca. ¿Sí? El claro ejemplo de que la posverdad ya estaba viva en el ámbito interpersonal, no solo en el ámbito discursivo del ejercicio del poder, que es la política. Entonces, por ejemplo, la verdad que nos comentaba Aristóteles con el principio de correspondencia de verdad, es muy distinto a este posverdad, ¿no? Es la famosa fórmula que él tiene ahí, que es verdadero de lo que se habla. Sí, los criterios hoy de objetividad, Uh-huh. ¿sí? De comprobación, están ya por los suelos. La objetividad implica una comprobación positivista, ¿sí? Y al ser ahorita todo hermenéutica, todo interpretativo, el mero criterio es lo comunal subjetivo. Una concordancia en cuanto a la opinión, la ideología, ¿sí? Este es otro ejemplo. Toda opinión, a medida de que la voy medianamente mostrando al otro y al otro algo le conviene de mi opinión, los dos hacemos que se convierta en ideología. Byung-Chul Han habla de la expulsión de lo distinto. En la expulsión de lo distinto habla de que el otro me conviene cuando ese otro me sirve a mi narcisismo, a mi verdad. Me conviene el otro. El otro aparece y se le desprende de su otredad siendo un tú. Un tú me sirves, un tú me apoyas, un yo y tú somos, hacemos, construimos. Porque es evidente que nadie por sí mismo, es decir, la subjetividad por sí sola, construye una verdad. Entonces necesita cada subjetividad de la otredad para hacer comunal este ejercicio interpretativo y que nos brinde un criterio de verdad. Sí, necesito del otro. Entonces, la subjetividad externa opinión la contagia al otro, le quita o lo desprende de su otredad y lo pone en un yo inmediato, convertido en un tú. Esa conversión a un tú contagia mi opinión y entre ambos convertimos una opinión en ideología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay un criterio comunal y que se defiende por dos objetividades que por el narcisismo que hoy tienen sería contra derechos humanos, ¿sí? Que alguien lo desacredite. Toda opinión en quien la enuncia se convierte en una ideología gracias a su narcisismo exagerado y alimentado por esta cuestión virtual de que se es lo que siempre se ha soñado ser. ¿Sí? Entonces, por eso cualquier opinión es ideología. Y cuando hay un criterio más aproximado o más cierto de que no empata con el criterio y la opinión que yo estoy enunciando, aparece esta expulsión de lo distinto. Es decir, no solo se le quita al otro de su otredad, se le elimina, ¿sí? De lo que es la persistencia, la permanencia
en esta dialéctica de yo y el otro. Por ser distinto, se le busca erradicar. Y viene esta reacción de anulación de criterio, de cegazón, de cerrazón ante lo diferente. ¿Por qué? Porque lo que evidencia es la vulnerabilidad de la opinión, de esta supuesta ideología. Por Oye, eso la expulsión de lo distinto. Sí, dime. sí, sí, sí. Oye, entonces, hablando en términos prácticos y objetivos, ¿de qué nos serviría, de qué nos sirve hablar en estos tiempos acerca de la posverdad? ¿Qué beneficio, qué nos acarrea como resultado tangible en esta actualidad hablar acerca de la posverdad? Mira, pues para lo mismo que nos sirve cualquier otra reflexión filosófica, Ok, solamente para despertar criterio, para construir argumentación y contraargumentación. Pero en sí, un beneficio no, no lo tienes. O sea, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la construcción de juicios objetivos críticos? para ¿Mm? deconstruir, ¿no? Pero Para deconstruir y volver a construir. lo que deconstruyes es tu pensamiento, tu visión ante la realidad y cierta coparticipación en la cultura. Cierta. ¿Por qué? Porque te mueves de cierta élite sociofuncional y te posicionas ante esas élites sociofuncionales con un aparato crítico un poco más profundo y menos inmediato, nada más. Pero necesitas apropiarte de este discurso crítico, analítico, reflexivo, inductivo, deductivo, ¿sí? De la construcción de estos saberes, de estas reflexiones y de estos conceptos, que no son, pongámonos en la postura de Edgar Morin, de la Sí, sí, sí. complejidad, de un pensamiento Pensamiento complejo, complejo. sí. Ya ahorita, enunciar cualquier concepto aplicado a lo sociológico, a lo psicológico, a lo filosófico, a lo humano, es hablar de una complejidad, de un pensamiento complejo bastante, bastante denso. No se puede enunciar hoy una verdad con solamente un discurso de 1 hora, de 10 minutos, ¿sí? O sea, nos podríamos pasar tratando de ejemplificar, de expresar, de que caiga en cuenta lo que es la posverdad durante 6 horas y no llegaríamos a una certeza concreta. Es decir, la reflexión de algo no va a llegar a algo concreto, ¿sí? Vamos a ser cada vez más relativos. Entonces, la posverdad se convierte en un fenómeno altamente abstracto, relativo, complejo, que no lo podemos reducir a una dialéctica del engaño, sino es una edificación, una cimentación en mentiras, en falacias, en engaños, en criterios de verdad, en aproximaciones, en idealizaciones, en conveniencias, en meritocracia, en demagogia, ¿sí? En psicopolítica, en biopolítica, ajá, en transgresión y todas estas voluntarias, tanto del ejecutor como del ejercido, ¿sí? De la víctima y el victimario, del amo y del opresor. Ajá. Con esta posverdad, cada quien se posiciona como el amo de lo que quiere ser, ¿sí? O sea, la posverdad hace que cualquier oprimido se sienta amo. ¿Y eso para ti sería positivo, negativo? Me estás diciendo que la posverdad, el término posverdad y la filosofía de la posverdad es muy relativista, pero tampoco es simplista o muy sencilla, por así decirlo. Creo yo que se tiene que madurar mucho este fenómeno de posverdad, pero que antes de que se llegue a madurar y se tome la conciencia de que no es otra cosa más que el virtual, la virtual realización del ser, ¿sí? Es decir, concretizar al ser, porque ese es un engaño más.
Y eso es lo que propicia, pues, engañarse, el autoengaño, la ilusión, una utopía. La utopía de la realización del ser. Ujú. Entonces, no hay tal. Sabemos que al menos con lo que ahorita se concibe como el ser, jamás se llegará a concretizar esta noción de ser. Ujú. Entonces, esta postura de posverdad como que aproxima a que se vea que se va a hacer, que se va a concretizar ese ser. Entonces, para llegar a madurar esta visión de que el ser jamás, o que al menos nadie vivo hoy en día, va a ver concretizado al ser, para que se madure esa noción y se actúe en consecuencia ya más crítica, reflexiva sobre de, primero va a haber un caos bastante grande, que lo notamos en la despersonalización del diálogo, de los afectos, de las expresiones, en los juicios cada vez más objetivos sobre la cultura, sobre el arte, sobre la ideología, sobre la toma en cuenta y toma de partido de decisiones sobre cualquier cosa, ¿sí? Cada vez va a haber más opiniones y más complejas sobre la legalización de una droga, sobre el aborto, sobre la liberación de algunas cuestiones. Hoy por hoy se empieza a destapar una visión en la cual una ola de pedófilos quiere como que normalizar y ser parte de la comunidad LGBTTI y anexos, ¿sí? Ujú, sí. O sea, a eso nos está llevando la posverdad, a que incluso una práctica que es altamente invasiva, degenerativa de lo social, altamente traumática para parte de los participantes de esa dialéctica, de esa dinámica, de esa realidad, se vea como algo posible de llevar a cabo, Algo ¿sí? normal, algo normalizado. Algo con tendencia a normalizarse. Ujú. Ajá. A eso nos está llevando la posverdad. ¿Sí? Entonces, que habría la posibilidad para regular ese caos, tener que recurrir a un ejercicio biopolítico para que después se autorregule esta responsabilidad de haber generado un caos por vivir tanto en esta realidad posverdad, en esta verdad, en esta posverdad virtual, ¿sí? Virtualmente ejemplar. ¿Sí? Entonces, Porque en la posverdad es virtualmente ejemplar. entonces, Carlos, la tendencia sería a estar en esta parte de todo vale, todo se puede, cualquier paradigma es benéfico, o cualquier paradigma es bueno para el ser humano que lo crea bueno para él y no para la sociedad, o no para la comuna, la comunidad o a lo que se pertenezca. Yo lo veo como un gran riesgo, ¿eh? Sí, Feyerabend en el Tratado Sí, contra el sí, todo Método vale. que nos habla del todo tiene cabida, Ujú. creo yo que tiene que ejercerse desde una enorme responsabilidad para que una subjetividad, creo yo, para que una subjetividad, y tal vez me escucharé un poco elitista, un poco intelectualizante, ¿sí? Para que una subjetividad llegue a la noción del por qué Feyerabend enunció todo vale, todo tiene cabida, se requiere un estatus de responsabilidad para con ese discurso, para con esas palabras. Algo que está pasando también con la posverdad es que cualquiera cree que enuncia una verdad absoluta o una verdad sempiternamente absoluta, ¿sí? Con esto de la eternidad que te da lo virtual, entonces hay una irresponsabilidad muy grande para con lo que dices, porque no sabes el alcance que tiene. Entonces, por eso tener la enunciación desde el fundamento que propone Feyerabend de que todo se vale, todo tiene cabida, todo es posible, ¿sí? No se puede enunciar tan a la barata como podría enunciarse de, todo vale, ¿no? Sí, ¿Sí? mira, hablando ahí de Feyerabend y el anarquismo, recordemos que el anarquismo como tal es una filosofía de vida en el que ya se sobrepasó la conciencia y por lo tanto no se requiere de reglamentación o normas,
porque cada quien es consciente y de su actuar, de su hacer y de que puede transgredir a un tercero, a un segundo, o que se puede transgredir a él mismo, pero con esa responsabilidad que se tiene tanto ética y moral, ¿no? Y se tiene, o sea, se tiene en el papel, suena bien, ¿sí? Comentándolo con algunas personas allegadas, decían que se desapareció, está en tendencia a desaparecerse la clase media, porque ya hay puros pobres y O puros ricos. ricos, sí, ya. Sí, nada más, ya no hay, y digo, Y eso ¿cómo que ya no? viene, y eso ya viene como de Sí, hace unos 2, 3 o sea, años, ¿eh? esa es una realidad socioeconómica, Sí, sí, sí. pero en ideología todavía vive mucha gente con esa visión de que sí va a ser rica. Entonces, ideológicamente vive todavía la clase media con aspiraciones a ser clase alta, pero que en la realidad es clase baja. Ideológicamente ya está. Tengo un video en YouTube donde hablo de la tendencia hacia la nueva normalidad Sí, y ahí sí. explico un poquito que, por decir, los puntos de vista que opinaba o que proponía Byung-Chul Han y Slavoj Zizek para con lo de la pandemia. Que Zizek decía que la pandemia era un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill, una herida de muerte que va a hacer que el capitalismo se destrone. Y Byung-Chul Han dice que la tendencia es a que solamente como un virus en sí mismo, si no lo erradicas, ¿qué es lo que va a pasar según Byung-Chul Han? Va a generar una fortaleza mucho más fuerte y una resistencia a los antibióticos, a los antivirus más fuerte. Entonces, solamente este ritmo exagerado del capitalismo está medianamente atarantado, pero va a despertar con mucho más fervor. Y entonces, alguna de las análisis que hago ahí, y que también es una entrada para mi reflexión sobre la posverdad, es que los dos tienen razón y los dos se equivocan, ¿sí? Y ese es un ejemplo de posverdad, netamente. Los dos argumentan desde su trinchera, desde su ideología y desde su visión, muy acertadamente la visión de los dos. Pero los dos tienen razón y los dos se equivocan. Como ideología, el capitalismo ya no se sostiene. Y es un hecho en todos los países capitalistas que esta ideología socioeconómica, que esta implementación socioeconómica ya no se sostiene, porque genera más malestar a más cantidad de población que bienestar. Entonces, como ideología ya no se sostiene, pero como ejercicio práctico todavía va a tener vida durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, un enorme problema de esta realidad que nos muestra la posverdad es que en el discurso, es que en el papel, es que en esta proyección del lenguaje expresado y de los simbolismos del lenguaje, todo es bonito y todo se puede. Pero en la práctica hay muchísimo más carencia de logro, de realización y de construcción de realidad a partir de la teoría, a partir de la ideología. ¿Sí? Esa es en sí la esencia última de la posverdad, de que en teoría el discurso es bueno. El que ahorita estén diciendo que ya la vacuna viene en 2, 3 meses es muy bueno, pero en cuanto a la realización, creo yo que estamos lejos de que sea ya ahora sí esta medida biopolítica de control y de regulación de este caos que generó el COVID. Y no solo en eso, en muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, la ideología, la teoría, las posturas críticas y reflexivas sobre la evolución, la tendencia a evolucionar de las civilizaciones es muy buena, es genial, ¿sí? Las constituciones de los países son una muy buena forma de llevar a cabo el gobierno de un país, de una cultura, de una civilización. Pero en el fin práctico está todavía muy lejos toda cultura, toda civilización de poder estar a la altura de sus documentos máximos, de sus ideologías, ¿sí? De las posturas y teorías acarreadas no solo por la élite intelectual o académica,
sino por las reflexiones de la misma ciudadanía para con la realidad. ¿Sí? O sea, todas las personas saben que cuidándose, que ahorita saliendo con cubrebocas, reducen la tasa de contagios. Todas las personas lo saben y se ha dicho miles de veces. Pero aquí, Morelia, ahorita está viviendo el pico máximo de contagios. ¿Y cuántos meses lleva diciéndose esto que es una verdad? Entonces, una esencia muy profunda y dolorosa de la posverdad es que hay un trecho enorme, y eso lo está evidenciando la posverdad, entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Y te digo que no es nuevo porque mi generación en la universidad y las generaciones antes en la universidad ya decían, pues lo que me enseñan aquí nada que ver con lo que se ve afuera. ¿Sí? Por eso te digo que la posverdad no es nueva, no es reciente, no tiene esos 22 años que el concepto habla, pero hoy se está evidenciando más que nunca, ¿sí? Pero es buena la teoría, es chido creerse lo que el concepto dice, lo que la visión intelectual propone, pero para la realización todavía no. En España, vi las noticias que ayer antier rompieron récords de contagios, cuando ya habían levantado muchas medidas de contingencia, cuando ya habían regresado, por decir, a la educación escolar, los niños, las personas a las escuelas. Sí, sí, sí. Ayer antier tuvieron el pico máximo de contagios, un récord en 24 horas de contagios, ¿sí? O sea, para tener ese ejercicio de ver la posverdad como un fenómeno lejos de positivo, negativo, y que estamos siendo altamente copartícipes de esta realidad degenerativa, ¿sí? Se tiene que primero vivir el caos. Y lo estamos viviendo. Aquí, la cuestión que yo veo más grave es que apenas están haciendo el caos. Por mucho que ya se vean cuestiones degenerativas, el caos, creo yo, que para entender esto de la posverdad, apenas están haciendo. La reflexión sobre el tema es relativamente nueva, porque todavía, al menos en la universidad, no se enseña. En esto de lo que serían las ciencias políticas, en la filosofía, en la jurisdicción, en la psicología, en el psicoanálisis, no se enseña todavía esta visión de la posverdad. Apenas está trabajándose en algunos artículos, en algunos congresos, en ciertos círculos académicos, pero no escolarmente, no educativamente, al menos en los ámbitos educativos que lo necesitan entender, que lo necesitan ver. ¿Y crees que convenga eso? ¿Crees que convenga para el sujeto entender qué es posverdad, la ideología de la posverdad, la visión de la posverdad? ¿O crees que solamente es para unos cuantos este concepto? Mira, teóricamente no, ¿sí? Pero en cuanto a la dimensión e implicación en la práctica, claro que sí. Claro que sí. Te pongo otro contexto y lo trabajaba en un grupo al que le estoy dando clases de licenciatura, que por decir medidas biopolíticas que se veían como castigo, como regulación, como opresión a la biología, a la humanidad, terminaron por ser aspectos evolutivos en lo cultural, ¿sí? Los métodos anticonceptivos, el control de natalidad, ¿sí? Las campañas para la regulación de la natalidad, para la regulación de la sexualidad, lo que hicieron es que creciera enormemente la tasa de profesionistas. Con trabajo, sin trabajo, eso ya punto y aparte, pero creció mucho la tasa de profesionistas, ¿sí? Se incrementó la atención a enfermedades de transmisión sexual. Antes, una persona llegaba con una enfermedad a atenderse ya cuando esta era altamente insoportable. Pero con esta apertura, con esta regulación biopolítica de
la responsabilidad para con la sexualidad, los medios de sexualidad, de control, de el ejercicio sano de la sexualidad, empezó a darse una apertura a hablarse más, ya que cuando ese mal hábito no se cumplía, se pudiera acercar más la persona a, no digo que haya reducido la tasa de contagios, Ujú. porque la tasa de contagio no redujo. Lo que redujo fue la tasa de mortalidad, porque ya se acercaba a la gente, no necesariamente cuando ya estuviera muy grave, sino cuando apenas se daba cuenta. Porque se conocía ¿Mm? más del tema, ¿no? También. Exactamente, porque se conocía más. Y de toda la gente que notó ese cambio en esta regulación biopolítica, que por decir en los 60 se veía como una opresión a la sexualidad, ya hoy vemos los beneficios que tuvo esa regulación, ¿sí? De hecho, en Esa algunos países, regulación, por ejemplo, hasta en China, creo que ya quitaron el famoso un hijo por pareja. Ya ahora están incentivando porque están viendo que, como la visión que se tenía en un pasado, que la materia prima de los países es la gente, es la población. La India por eso está creciendo económicamente, China por eso crece económicamente, por eso se mantiene fuerte Estados Unidos en algunas cosas, Rusia, por su población, ¿no? Que es como la materia prima, la fuerza de trabajo. sí. Entonces, te digo, otro problema acarreado por posverdad es esta conveniencia, Ujú. porque el criterio de conveniencia en la posverdad es lo que alimenta que se siga dando, porque me conviene creerlo, porque me conviene que sea así. Ajá. Y dado que alguna regulación o medida biopolítica, psicopolítica, educativa, ¿sí? No me conviene, porque me quita de ese narcisismo, de esa obtención de placer inmediata, de esa idealización, de esa concretización del ser. Me la quita esa medida biopolítica, psicopolítica, reguladora de mi realidad. Por eso se ve como castigo. Entonces, si no me conviene, no, la critico, busco erradicarla, como cualquier malestar, a pesar de que sea un bienestar, ¿sí? Un bienestar sociocultural. Bueno, Entonces, por ahí muy, va, eh, muy bien, muy bien, sí, muy una bien, muy bien, situación Carlos, por ahí va crítica, la creo yo. posverdad. Ujú. Este, Mira, por cuestiones ya de tiempo, creo que vamos a llegar a la parte de las conclusiones. En términos generales, ¿qué concluyes que es la posverdad? ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Qué se espera de la posverdad en esta actualidad? ¿Para qué funciona la posverdad? Para que el ser humano alimente más la fantasía de realización del ser, Ok. ¿sí? Para que el narcisismo suba. Y al hablar de un narcisismo más alto, hay una desvinculación con el otro. Está la sociedad hiperconectada, pero a lo que está recibiendo la emotividad de la comunicación son teléfonos, son computadoras, son tabletas, no la persona. Y la persona está interpretando cada vez más engañosamente este diálogo, esta conversación, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la posverdad, diseminar la comunicación, el entendimiento de la comunicación, incrementar el grado de interpretabilidad y por lo tanto de fallo por la interpretabilidad subjetiva que carece de argumentos profundos y epistemológicos para entender que es una falacia porque me conviene autoengañarme, ¿sí? En este momento por esta realidad, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Un beneficio, pues nada más es, si entiendes la posverdad, estás dando una lectura a la realidad del siglo XXI, a una realidad millennial. ¿Se podrá en algún momento convertir esto en algo benéfico? No lo sé. Eso sí, ahorita no lo veo al menos. No lo percibo y en lo que he estado revisando en la investigación que he estado haciendo con respecto a, no se ve un panorama agradable. Podrá ser, pero como te comentaba hace un instante, hace unos momentos, después del caos. La tormenta por la posverdad y por lo virtual
que está transgrediendo lo real o lo realizable, esa tormenta apenas empieza. Entonces, seguramente llegará una calma, pero apenas está empezando, ¿sí? Entonces, la conclusión es que se meta o no la gente a entender la posverdad, sí o sí, la necesidad de ver cómo se está alimentando esta tormenta, sí es una responsabilidad que tenemos que, creo yo, despertar en entendiendo o no entendiendo la posverdad, lo virtual. Lo que se tiene que entender es qué tanto me estoy yo, cada quien, adentrando en esta virtual realización del ser cuando pues no la hay. Ujú. Muy bien, Carlos. Bueno, pues un tema muy interesante y para rato para darle a esto de la posverdad, tanto de forma filosófica como psicoanalítica. Entramos a la educación, a la sociología. Creo que es un tema así complejo, un tema relativista, un tema de la subjetividad también y de la hermenéutica, como nos lo comentaste desde el principio de la charla. Nos queda más que agradecerte ahorita el enlace. Ya lo verán publicado en los próximos días. Y estaremos contigo para más temas acerca de pues, lo que andes trabajando, de la clínica, de la posverdad, más viñetas que tengas, etcétera, Sí, 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 etcétera. claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Ahí estamos. pues muchísimas gracias por el enlace, Carlos. Estamos en contacto. Claro ¿Sale? que sí. Muy bien. Saludos Un saludo y para todos los saludos de a EICA. todos los que nos ven. Hasta Muy bien. luego. Hasta luego.